preparar una tarde dinámica y sobre todo pues que quede, digamos, en su recordación algunas reflexiones importantes como investigadores, como estudiantes, como ingenieros y como personas que quieren hacer cambio y generar impacto. Entonces, muchísimas gracias de verdad por la invitación. A ti gracias por aceptarla. Yo sabía, pues, o sea, hemos sido muy selectivos. Hemos sido muy selectivos porque todos saben, los temas han sido, las secciones son pocas, entonces teníamos que hacer una selección de las personas que nos iban a acompañar y contamos pues con la colaboración y con las relaciones entre personas que son muy valiosas y hay que aprovecharlas y que sabemos que lo hacen con todo el corazón porque es lo que necesitamos. Gracias por cedernos tu tiempo, por cedernos este tiempo. Me bloqueé yo. Ah, no, tú abriste. Alguien compartió un celular, no sé. Gracias, Ana María, por cedernos tiempo y adelante, por favor. Te dejo el espacio, no te robo ya más. Bueno, pues muchísimas Chao, no, estoy gracias. aquí. Solo que voy a quitar la cámara para que podamos escuchar mejor. Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes para todos y todas. Mil gracias por el espacio nuevamente. La idea de hoy es que hagamos un proceso, digamos, de revisión de algunas metodologías y de algunas reflexiones sobre lo que es la investigación, la entrega de resultados y sobre todo el impacto. En nuestra región, Latinoamérica, la investigación y su impacto es muy relevante en este momento. Es uno de los aspectos más importantes en, por ejemplo, las revisiones que se están haciendo a nivel de acreditación de las instituciones de educación. También frente a la gran cantidad de situaciones y ante un entorno tan complejo como el que tenemos, pero sobre todo también por la gran responsabilidad que tenemos como latinoamericanos frente a la cantidad de recursos y también a la gran biodiversidad que está en nuestra región. Sea cual sea digamos, la línea o la orientación de investigación que tengamos, muchos aspectos nos unen como latinoamericanos, entonces es parte también de lo que les quiero mostrar en esta presentación, en la cual va a tener unos espacios en donde vamos a tener unos pequeños, digamos, encuentros frente a quienes estén con nosotros y haremos también grupos de discusión para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, Juan, no sé si tú compartes la diapositiva o yo las voy compartiendo, tú me dirás cómo lo organizamos. Perfecto. ¿Sí? Usted me dirá si usted lo hace o por acá la tengo lista. Usted me... Bueno, si me haces el favor, yo te lo agradecería. Así también me ayudas a controlar el tiempo, que a veces me inspiro. Perfecto, entonces procedo a compartir. Muchísimas gracias, Juan. Muy bien, la invitación entonces a esta, digamos, a esta presentación básicamente fue hacerla un poco como divergente frente a la temática que es la presentación de resultados. Y la quise orientar frente a dos, digamos, aspectos o metodologías en las cuales he tenido la oportunidad de desarrollar mi trabajo como docente y como investigadora en todo lo que tiene que ver con lectura de entorno y co-creación. Entonces, quise como generar la expectativa frente a la investigación de impacto basada en estos dos aspectos que son tan importantes en la actualidad. Sigamos, Juan, por favor. Básicamente una agenda muy sencilla. Vamos a tener pues una presentación corta. Vamos a revisar la parte de la investigación a la luz de lo que es el impacto. Después vamos a hacer un pequeño taller y posteriormente pasaremos a la parte de lectura de entorno, propósito común y co-creación para luego cerrar con un taller que nos lleve con estos tres elementos a revisar algunas metodologías que quiero compartirles a ustedes como investigadores. Siguiente, Juan, por favor. En la presentación, pues básicamente, gracias por los brillos, esos no los había visto.
Mi nombre es Ana María Villar Uribe, colombiana, de verdad muy orgullosa de ser colombiana. Soy el resultado de una mezcla de culturas. Nuestro país se caracteriza por tener muchísimas culturas inmersas en su territorio y pues yo soy hija de costeño de la parte norte de nuestro país, más madre paisa, y nací en el Valle del Cauca, que es una zona que queda al suroccidente. Y he tenido la oportunidad de trabajar de verdad con muchísimas personas de mi país y también con otras personas de Latinoamérica, lo que me ha permitido como establecer unos lazos de afecto frente a la región, pero también de reconocimiento de todo el potencial que tenemos. Básicamente, a la luz de proyectos, pues trabajé durante 5 años en el Laboratorio de Innovación Comunitaria de Monte Amazónico, una propuesta que fue y aún es financiada por el Fondo de Ayuda de los Estados Unidos y el Fondo de Ayuda de la Unión Europea. En ese laboratorio lo que hacíamos era, mediante procesos de co-creación, conjugar todo lo que tiene que ver con conocimiento raizal con últimas tendencias de ingeniería. Entonces, todo enmarcado en procesos de sostenibilidad y también de creación de futuros posibles con las comunidades que viven en el piedemonte amazónico. Para las personas que son de Perú, tal vez Brasil, puedan sonarle muy familiar el término piedemonte amazónico. Para quienes de pronto son un poco más hacia el sur, piedemonte amazónico es un ecosistema y es una franja bastante importante a nivel de conservación que se establece entre lo andino y lo amazónico. Entonces, su estabilidad en todos los términos es de vital importancia para la conservación de la Amazonía. Por eso es que este laboratorio realmente se constituyó en un proceso de gran importancia, tanto nosotros como técnicos como para las personas que participaron. ¿Quiénes participaban? Campesinos, líderes sociales y personas que tenían incidencia sobre el territorio. Un territorio vasto, un territorio que en nuestro país ha tenido unos elementos históricos bien importantes, muchos de ellos muy dolorosos, pero también con una población y unos líderes que aman su tierra y saben el potencial hídrico sobre todo, y también frente a otros aspectos territoriales por los cuales ellos desarrollan todos estos procesos de conservación. Realmente lo interesante de este laboratorio fue que a través de la co-creación pudimos concatenar tanto los saberes raizales de estas personas como los aspectos o también tendencias y metodologías de ingeniería que de alguna manera podían complementar ese conocimiento raizal, llevar a futuros posibles en donde la conservación fuera, digamos, la constante. También estaban algunos proyectos de emprendimiento virtuales, perdón, para emprendimientos rurales. Digamos, una experiencia bastante interesante a la luz de la investigación para poder establecer cómo desde lo virtual, cómo desde lo remoto podemos llegar a esa Colombia profunda. Elementos importantes para resaltar, pero también hay tantas brechas tecnológicas para subsanar. Y proyectos de turismo naturaleza, como ustedes pues bien saben, estamos en una de las zonas más biodiversas del mundo. Nuestro país es el segundo país más biodiverso del mundo, pero también el que tiene el segundo lugar dentro de las brechas de inequidad más grandes que existen a nivel mundial. Entonces, este proyecto de turismo naturaleza pretende conjugar esos dos elementos para ampliar la conservación frente a esa biodiversidad y disminuir la brecha frente a la inequidad social que caracteriza desafortunadamente a nuestro país. Entonces, ese era como un pequeño abrebocas de lo que he trabajado y que quiero traerles como insumo frente a esta oportunidad de estar con ustedes esta tarde. Siguiente, Juan, por favor. Lo que hice entonces para... Anita, señora. Yo siempre estoy cortando a la gente, cansona. Te hago una pregunta simplemente para que aclaremos desde ya. Sí. ¿A ti te gusta que te pregunten al final o que te vayan preguntando si tienen dudas? Porque ellos a veces pueden levantar la manito o pueden preguntar por el chat. Entonces, si no quieres que te interrumpan, entonces ellos no te interrumpen. Pero si quieres que vayan preguntando en caso de que les quede una duda, ellos te pueden levantar la manito para que sea más interactivo.
Sí, claro Bueno, que sí. Igual vamos a tener el espacio del taller que también va a ser para que entre todos discutamos. Entonces tenemos el ok, tiempo suficiente para eso. Entonces, preguntas, claro, todas las que quieran. Y en el taller, evidentemente, vamos a tener todo ese espacio para poder discutir. gracias, Ana. A Sigue, ti. por favor. La propuesta entonces con la exposición, para que la hagamos dinámica y esas reflexiones realmente sean nutritivas, pues puede partirla en tres partes. Una, que hablemos sobre lo que es investigación de impacto a la luz de lo que es la academia y a la luz de lo que es la formación como ingenieros. También vamos a hablar de la lectura de entorno y la co-creación enmarcados en el propósito. Muchas veces hablamos de propósito muy a nivel personal, pero nos vamos a dar cuenta que toda investigación tiene un propósito y su impacto se deriva de la consecución o no de ese impacto. Además, que la presentación de resultados para que sea exitosa tiene esos tres elementos que pueden también llamarse de otros estilos, en otros modos, en otra literatura, pero que a nivel personal y también a nivel, digamos, académico he encontrado que cada vez más el impacto tiene que ver con aquellos cambios positivos o por lo menos los escenarios que se quieren desarrollar para que ese cambio se dé a través de los elementos de investigación que se desarrollen a nivel ya sea académico, ya sea a nivel personal o a nivel territorial. Entonces vamos a empezar con la parte de investigación de impacto. Siguiente, por favor, Juan. Entonces vamos a hablar qué es impacto. Entonces, a la pregunta es esa, ¿a qué le llamamos impacto? Y es digamos, es un término que está siendo muy utilizado, como les decía, a nivel gubernamental, a nivel de acreditaciones institucionales, a nivel también de evaluación de los diferentes puestos de trabajo y también a nivel de la evaluación de las investigaciones. Entonces, les comparto una frase que me pareció supremamente interesante. Dice, las ecuaciones de Maxwell, muy seguramente todos los hemos visto, han tenido un impacto mayor en la historia de la humanidad que 10 presidentes. Entonces, si configuramos el impacto frente a esta frase, nos puede llevar a varias reflexiones sobre lo que es impacto y contrastarla con lo que en este instante podemos percibir que es impactante o no en nuestra vida. Entonces, les traje 3 slides para hacer una pequeña reflexión. Sigamos con la siguiente, Juan, por favor. Muy bien. Si tomamos entonces esa premisa sobre los impactos que han tenido las ecuaciones de Maxwell, todo lo que se ha hecho alrededor de estas ecuaciones y el peso que tienen 10 presidentes, entonces la primera gran pregunta que voy a dejar, digamos, para la discusión es, ¿cómo creen ustedes que esos dos impactos son diametralmente diferentes o se complementan? Porque es que uno tiene que ver con el otro y a la vez uno podría alimentar el otro. Si estamos hablando de dos impactos, un impacto, digamos, académico, un impacto de investigación, un impacto sobre un desarrollo matemático que conllevó a conocer y reconocer muchos aspectos de nuestro entorno, pero también la existencia de 10 personas que lideraron de alguna manera sociales y económicos en un territorio específico. Entonces, la primera gran pregunta sobre el impacto es, con nuestras investigaciones, ¿qué impacto queremos lograr y cuál sería el camino para lograrlo? ¿Sí? Sin demeritar ninguno de los dos aspectos. No estamos demeritando la parte política ni tampoco la parte académica. Lo que estamos haciendo es viendo mediante una frase cómo se pueden complementar dos tipos de impacto y cómo a través del tiempo, estos, digamos, se ponderan de acuerdo a la cantidad de personas que fueron beneficiadas o no frente a esas acciones o la perdurabilidad de esos conceptos que se desarrollaron en algún momento en el tiempo. Siguiente, Juan. Por favor. Vamos a ver entonces un pequeño video. Este video dura 2 minuticos y vamos a ver por qué lo quise traer a colación, también alimentando la discusión que vamos a tener ahorita entre todos, sobre por qué digamos, el aspecto, por qué el tener en cuenta el impacto
de las diferentes acciones que llevemos o que conjuguen nuestras investigaciones, tienen un resultado que puede ser perdurable o no, ¿sí? Entonces vamos a ver este video, es un video corto, por favor préstenle muchísima atención, que es bastante interesante. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Básicamente este video lo quise traer a colación por varias cosas. Muy probablemente muchos de los que están aquí acompañándonos, muchas de estas imágenes las vivieron o muy pequeños o lo vieron en su clase de historia. Pero para aquellos que sí vivimos muchas de esas imágenes, ya estando un poco más adultos y lo tenemos muy en la recordación, nos han impactado. Y eso responde a la primera pregunta de lo que hablábamos, que es impacto, ¿sí? Cómo las investigaciones y cómo el resultado de todas nuestras actividades académicas relacionadas con la investigación tienen un resultado y cómo ese resultado puede o no llegar a establecer esos niveles de impacto que vimos en el video y que vamos ahorita a desarrollar con otros dos slides que vienen a continuación. Pero este video básicamente lo que quería demostrarles es cómo, a pesar de que es una historia que falta un pedazo bastante grande porque llegó, primero es una visión muy norteamericana, segundo es una visión que llegó hasta el primer periodo del presidente Obama, y vemos cómo ahorita todavía muchas de las acciones que vimos en ese contexto tienen impacto en nuestra realidad. También vimos varias, digamos, oportunidades en donde la palabra impacto realmente tuvo esa connotación. Nuestra especie viene de muchos impactos que hubo en nuestro planeta y de ahí se derivó nuestra especie. Y también somos la especie que mayor impacto está estableciendo y está, digamos, desarrollando en un contexto ambiental, social y económico en un planeta que cada vez más tiene menos recursos y más población. Entonces, este video quise traerlo a colación precisamente por eso, porque hasta su presentación impacta, también muestra los diferentes momentos históricos, muy seguramente habrán muchos otros que no estuvieron incluidos porque también tiene algo importante del impacto, es el ojo que lo mira y quién relata esa historia. La historia Anita, depende de eso, señora. yo interrumpo. No te... Ya que cuando veía el video, lo que yo estaba pensando también es que Latinoamérica no se ve reflejada en el video y es precisamente lo que tú dices, ¿no? O sea, lo único que vi más cercano creo que eran las pirámides, las construcciones de México, creo que eran. No estoy segura si eran las construcciones de México o eran las pirámides de Egipto, ya ni sé. Pero era como lo más cercano. Los incas sí estaban, me dicen ahí, los incas sí estaban. Bueno, Sí. serían los incas los que caben en el video, porque por ejemplo Colombia sí no le tocó ni pasamos desapercibidos, pero tiene mucho sentido lo que tú dices, depende del ojo de quien lo mira. Sí, la historia realmente es eso. Dime. La historia la hace el que la escribe. Así La es. historia la escribe y la historia la escriben los ganadores, desafortunadamente. Sí, los que, digamos, los que son ganadores, entre comillas, sí, frente claro. a algunos conceptos, digamos, bélicos, por ejemplo. De América Latina aparece Colón, aparece así rápidamente. Pero también podemos ver cuestiones que sí nos han impactado. Y lo más triste es que de América Latina salió en español, o sea. Exactamente. Exactamente. Entonces es eso, es realmente ver cómo es tan importante y a través de la investigación con impacto es hacer la investigación desde la identidad propia, ¿sí? Pero también para perpetuar una identidad y fortalecerla frente a las investigaciones. Nuestro, digamos, territorio Latinoamérica como tal ha sido fuente de muchas investigaciones y de muchos desarrollos. Por ejemplo, todo lo que es la línea homeopática de la medicina alemana fue por los exploradores que llegaron a la Amazonía y se llevaron muestras y de ahí se desarrollaron una cantidad de medicina y líneas médicas alternativas que en este momento están al alcance de todos, pero que tienen una raíz latinoamericana. Nosotros somos en este instante de las pocas zonas que aún cuentan con agua.
y un agua que no está comprometida. El agua del África está totalmente comprometida con China, por ejemplo. Entonces, son esas responsabilidades que tenemos sin importar cuál sea nuestra línea de investigación. Seamos ingenieros electrónicos, seamos ingenieros eléctricos, seamos ingenieros industriales, seamos el tipo o la línea de ingeniería. Ya vamos a ver más adelante cómo el impacto frente al saber de la ingeniería se debe fortalecer desde la complementariedad de cada uno de los saberes. Y vemos cómo cada vez más cada uno de esos saberes con esas ingenierías se están, digamos, acercando mediante algunos eslabones importantes metodológicos que están llevando a que tengamos unos diálogos mucho más directos, pero también que permitan establecer diálogos en donde ese impacto sea realmente desarrollado desde el potencial real del territorio en que se desarrolla. Entonces, es básicamente también esto, haciendo la salvedad de que es una mirada muy norteamericana, es una mirada muy de la historia lineal, ¿no? De la que nos cuentan en el colegio y de la que muy probablemente tengamos que buscar otras fuentes para poderla complementar, ¿sí? Muy seguramente un niño español tenga una mirada muy distinta frente al contexto histórico de lo que fue el arribo de los españoles a América, mientras nosotros aún cuestionamos que nos digan que nos descubrieron, ¿verdad? Entonces, son esos contextos y es también como ese contexto implica lo que es impacto a la luz de la cultura, no solamente la cultura a nivel general, sino también la cultura académica, porque vamos a ver que cada entorno va generando y va contribuyendo a una cultura. Máxime en una región en donde la educación está cada vez más en crisis, no solamente es una cuestión colombiana, es una cuestión a nivel de América, y además cada vez cuando el conocimiento se vuelve fundamental frente a las diversas fuerzas de trabajo. Vemos como el conocimiento tiene una muchísima más preponderancia frente a otras fuerzas de trabajo que cada vez son más fácilmente sistematizadas, mecanizadas o robotizadas, ¿sí? Entonces, por eso era la reflexión y realmente es eso, la historia la cuenta el ojo que la vive o como mejor se le acomode. Un niño francés tendrá una visión muy diferente de lo que tiene un niño inglés frente a los enfrentamientos que hubo entre estos dos países en la historia, ¿sí? Y habrán guerras que no se contaron porque simplemente no se ganaron, ¿sí? Pero existieron. Hubo luchas en nuestro territorio de los grupos indígenas originarios, que nunca se contaron, pero que ahí están. Y que nosotros en este mix que somos de culturas a su vez, muy probablemente tengamos que en algún momento reconocer. Juan, sigamos con la siguiente, por favor. En ese orden de ideas vemos que hay muchos impactos ahora, ¿sí? Vemos que tenemos unos impactos frente a lo que son las grandes figuras del deporte y sus impactos frente a la sociedad. Lo que son los realities, las Kardashian y todo lo que tiene que ver con, digamos, esa cultura frente a esa cultura pop que llaman, frente a lo que se nos denomina, se nos presenta como lo ideal o, digamos, ese modelo a seguir frente a algunos estándares. O la tecnología como tal, desde la misma oportunidad de tener otras formas de comunicarnos, pero también como esa misma forma de comunicarnos ha impactado en otras formas de vida y que en este instante lo vemos de manera tan palpable. Tan así que este impacto, que si bien hay que reconocer que existe, porque por lo menos hace 2 días salió el escalafón de los salarios que ganan esos 25 mejores futbolistas del mundo, pues no equiparan ni siquiera a los presupuestos de investigación y educación que tiene Latinoamérica, por ejemplo. O frente a la visión que se tiene cultural de lo que es el concepto femenino, su rol en la sociedad y cómo este rol puede implicar o no cambios estructurales. O la forma como nos comunicamos, cómo utilizamos la tecnología y cómo en este instante la tecnología ha abierto brechas mucho más amplias frente a quien tiene la posibilidad de comunicarse
con lo que estamos necesitando ahorita en términos de redes, en términos de comunicación vía satelital, vía celular, vía Wi-Fi, y aquellos que no lo tienen. En un territorio en donde no hay un gran porcentaje, en donde no tienen estas posibilidades y en donde se está previendo que por la pandemia y por esa brecha digital que aún perdura en nuestra región, pues haya unas implicaciones mucho más grandes para la generación que se está educando en este momento a nivel primaria, a nivel secundaria y a nivel universitario, ¿sí? Pero vamos a otro tipo de impactos, ¿sí? Estos son los impactos más, digamos, que vemos más constantemente porque estamos totalmente bombardeados por ellos, ¿sí? Siempre nos estamos bombardeando. Un impacto que es como una nubecita frente a otros impactos que vamos a ver a continuación, que realmente son aquellos que están permeando y transformando nuestra realidad. Siguiente, Juan, por favor. Vemos entonces tres impactos aquí. Un impacto, la escasez del agua en el mundo. En este momento, toda la parte ambiental está como en un stand-by, porque todo lo hemos migrado hacia la parte del coronavirus, ¿verdad? Toda la información va hacia este lado de este bichito que nos está cada vez transformando, porque llegó y nos transformó radicalmente. Y no lo hemos percibido tal vez de una manera tan contundente, pero ya estamos viendo cómo las diferentes etapas en donde el coronavirus está en las, digamos, picos que llaman los epidemiólogos, cada vez nos está demostrando que efectivamente nos está cambiando. El grado de neurosis, el grado de depresión, el grado de enfermedades que se están derivando no solamente de esa pandemia, sino de lo que se ha podido hacer para evitarla o para contrarrestarla más bien. Solamente en unos 10 a 15 años se podrá ver ese impacto. Pero también vemos entonces dos impactos supremamente importantes, que fueron también parte de la causa para que esta pandemia tuviera el impacto y las implicaciones que han tenido en este momento y que seguirán teniendo por los próximos años. Está la escasez de agua y de recursos en general. Están hablando de nuevas pandemias derivadas, por ejemplo, de la escasez de alimentos. Y la sobrepoblación, una sobrepoblación que Latinoamérica se caracteriza por un factor un poco diferente a otras zonas. Nuestra población aún es relativamente joven, ¿sí? A pesar de que ya se están viendo las consecuencias de la menor cantidad de hijos o los diferentes conceptos que se tienen frente a la vida y cómo el matrimonio no es solamente una opción para las personas, y el concepto de familia que es tan enraizado en nuestro territorio cada vez más lleva a que haya menos hijos, a que la curva generacional esté decayendo, no en los mismos términos, por ejemplo, de Europa, pero sí con unas características que están siendo bien disímiles entre lo que era antes América Latina y lo que es ahora frente a la juventud. Una juventud muy golpeada, por ejemplo, por elementos o aspectos como, por ejemplo, el desempleo, como también la falta de oportunidades y también una alta migración que se está presentando en la búsqueda de nuevos espacios para educación, incluso más, digamos, asequible o nuevas oportunidades laborales. Todo esto enmarcado en una zona, nuevamente, llamada a ser la despensa de alimentos del mundo, además una zona llamada a ser preservada frente a todo este cambio climático y además una zona en donde se presentan uno de los mayores índices de inequidad a todo nivel de no solamente económico, sino también a nivel educativo, a nivel de acceso digital, a nivel de acceso también a alimentos y también a los servicios básicos como por ejemplo la salud o la vivienda digna. ¿Bien? Entonces vamos viendo cómo el impacto como tal nos acompaña día a día y nosotros como investigadores, como estudiantes y como personas que nos interesa el tema y que por eso estamos reunidos el día de hoy aquí, debemos configurar frente a elementos culturales, sociales, ambientales, económicos que también vamos a, digamos, a retomar durante toda esta charla. Siguiente, Juan, por favor. Entonces, antes de llegar a una discusión grupal,
pues miremos lo que es la definición de impacto. Entonces, básicamente, y siempre aparece como tercera, por eso dejé el número 3, en los diferentes diccionarios de rápida consulta, básicamente se habla de que el impacto, se habla con impacto como la impresión o el efecto intenso producido en una persona por una acción o suceso, ¿sí? Y vamos dándonos cuenta cómo cada vez más las revistas científicas, cómo cada vez más lo que nos ocupa, que es la investigación, está siendo llamada a que haya un impacto en donde haya una impresión o un efecto intenso frente a los conceptos, frente a las posiciones, frente a las posibilidades que se deriven de esas investigaciones que estamos desarrollando. Entonces, si lo que estamos hablando es tener una investigación de impacto frente a esa impresión o efecto intenso, porque se miren, dice efecto intenso que deben tener nuestras investigaciones, frente a unas circunstancias sociales, ambientales, económicas que nos caracterizan como latinoamericanos y caracterizan nuestra región, nos lleva entonces a cuestionarnos sobre no solamente la investigación, sino también frente a las conclusiones y los resultados que presentamos que deben tener esa visión latinoamericana porque las respuestas deben surgir desde donde los problemas se presentan. ¿Por qué? Porque de esa manera establecemos unas causas-consecuencias reales, unas causas-consecuencias que pueden ser manejadas por los recursos reinantes y además porque nos aísla o nos va alejando más bien de un asistencialismo al cual nosotros estamos tan acostumbrados. América Latina está acostumbrada y cada vez más necesitada porque digamos que se ha permeado esa línea de asistencialismo frente a muchos aspectos sociales y entre ellos la investigación, la educación. Por eso es tan importante estos tipos de espacios donde vayamos a, digamos, discutir cómo la investigación de impacto debe partir desde nuestra propia historia, desde nuestros propios elementos culturales, de nuestros propios recursos. Muchas veces esos recursos no los vemos porque no hemos hecho ese ejercicio de introspección y valoración de esos mismos recursos. Ya vamos a ver con parte de la co-creación cómo esos recursos son resaltados. Siguiente, Juan, por favor. Vamos a hacer entonces una pequeña reflexión. Yo le pido el favor a Juan si podemos formar grupos aleatorios. Somos 105 personas, no sé, podemos hacer grupos de por ahí unas 15 personas, yo creo, que podamos hablar dentro de cada uno de los grupos, de las salas, sobre 2 preguntitas durante 15 minutos para que tengamos un espacecito más para hablar luego grupalmente. Hagamos una investigación rápida en internet, o si ustedes tienen ya el dato, muy interesante que lo compartan, cuáles son las temáticas de mayor impacto según, digamos, las publicaciones que más relevante o más fácilmente podemos ver en internet. Quiero que hagamos esa búsqueda para que lleguemos a unas conclusiones interesantes. Y una segunda pregunta, ¿por qué consideran que esas temáticas que van a encontrar dentro de, ya sea porque son más recurrentes o porque en este momento se consideran que son de más importancia, ¿por qué consideran que son de impacto? Evidentemente, vamos a encontrar que el tema del coronavirus, pues es ahorita el de mayor impacto, pero vamos a relacionarlo un poco más allá, un poco más profundo frente a esas temáticas que ustedes vayan a encontrar dentro de sus grupos y que mediante un scanning rápido de las páginas en internet puedan ustedes encontrar esas temáticas. Entonces son las 4:40, ¿les parece si a las 5 nos vemos nuevamente acá para que hagamos la pequeña discusión? ¿Les parece bien? Con la orientación de esas 2 preguntas. ¿Estaría bien así, Juan? Perfecto, los separo en grupos. Sí, señor, aleatorios. Podemos, Mando a subsalas. Sí, Ya, exactamente. perfecto. ¿Cuántos grupos? Pues mira, somos 103 personas. ¿Cuántos grupos luego? Yo creo que podemos formar unos 10 grupos para que no queden ni tan grandes ni tan pequeños y podamos generar la discusión en las diferentes salas. Perfecto. Entonces, el tiempo 20 minutos, ¿no? Sí, la idea sería que son las 4:40, veámonos aquí a las 5,
volvemos a sala principal a las 5. Y si alguien tiene dudas, inquietudes, pues estamos atentos, Juan, Ximena y yo, para cualquier pregunta, si les parece bien. Perfecto. Muchas Entonces, gracias, ahí Juan. van. Vayan aceptando, por favor. Les va a salir en la parte izquierda una opción de ingresar.
Perfecto. Entonces, bueno, en estos 5 minutos, ¿qué encontraron? ¿Cuáles fueron esas temáticas de mayor impacto? Yo estuve en uno de los grupos y tuve un compañero muy juicioso, César. Adolfo dice, en mi caso, la de mayor impacto fue el tema de industria. Pero dame un segundo, que por aquí está levantando la mano. Gamer y el aumento de trabajos en ciberseguridad. Ah, súper, muy interesante, qué chévere. ¿Quién levantó la manito? Antonella. Hola, buenas tardes. ¿Me Hola, escucha? Antonella, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos. Ya, bueno, en este grupo el tema que se llegó al consenso es de la digitalización. De la misma pandemia nos obliga a avanzar, a acelerar este proceso de investigación, pero también se le dio el enfoque a la economía circular, Ah, modificar chévere. esta digitalización de manera que sea más sostenible. Ah, qué bien. Muchísimas gracias, Antonella. De eso vamos a hablar un poquito al final. Muy chévere. Jenny también levantó su mano. Gracias. Pues más que buscarlo en internet, lo que revisamos fue lo que vemos a diario, ¿no? Lo que para nosotros es importante y planteamos varias ideas. Dentro de ellos estaba lo que es el medio ambiente y la educación. Finalmente, dentro del grupo decidimos trabajarlo, o nos pareció más importante o más de impacto la educación en este momento. ¿Por qué? Porque hay un problema que, si bien es cierto, usted no nos dijo que lo relacionáramos pues con el tema de la pandemia, porque era lo que ahorita era lo que rendía más, pues, de cierta forma sí está conectado. Sin embargo, entonces quisimos explicarlo desde el punto de vista de que este tema viene desde hace mucho tiempo, que se viene discutiendo en que los grandes países, pues el esfuerzo que se da hacia la educación, pues para Latinoamérica no es tan impactante y hay una serie de problemáticas que no nos conllevan a investigar, a aprender, a desarrollarnos, sino como a educarnos con un perfilamiento. Hay varias ideas que dentro del tema de la pandemia, pues tocamos que obviamente no hay una parte tecnológica desarrollada que afectó mucho, que no habían las plataformas, que el conocimiento versus la aplicabilidad de las plataformas no estaba correcto, que se desconocía y se descubrió y se dio a mirar ahorita. No hay implementación ni de redes, o sea, nuestros países no estaban adaptados y de pronto no se veía, pero en el momento de que pasó lo de la pandemia, entonces ahí fue donde todos miramos que no estábamos preparados tecnológicamente para una situación como esa. O sea, realmente, independiente de la situación, debería de haber unas buenas redes y un buen acceso para lo de la educación y no existió. Que no hay nada equitativo en cuanto a en los países. Hay muchos países que todavía siguen limitando al género, lo que es la parte educativa. Se premia más en la parte de investigación al género masculino que al femenino. Lamentablemente, pues esa es la percepción del grupo. Los niveles investigativos no son muy altos, realmente no, pues como no nos están educando para eso, entonces pues el desarrollo no va a ser el que quisiéramos. La compañera Estefanía Valverde mencionó sobre el desarrollo de las tecnologías, las limitaciones económicas, que hay muy poca inversión económica al sistema educativo. Los países no están interesados, o sea, no se les ven interés. Perú, Ecuador, Colombia y Chile, creo que estábamos ahí y cada uno pues dio su aporte. Y coincidimos como en lo mismo, que estos países, o sea, realmente nuestros gobiernos no les importa muy poco, están poco interesados en ese desarrollo educativo, que en nuestros propios países se ve discriminación con respuesta a las partidas que generan para mejorar las condiciones, y a contrario, pues se hacen otros aportes, y también que ese aporte se ve más en las instituciones, o sea, que lo desarrollan más las instituciones públicas que las privadas, perdón, las privadas que las públicas. O sea, que las privadas tienen como un privilegio, pero para llegar a las privadas, nos decía Erika, pues que no es tan fácil.
Y fuera de eso, que hay becas, perfecto, pero entonces esas becas tienen unos limitantes que si bien usted puede acceder a ellas para su buen desarrollo, estas personas van a tener que buscar habitación, hacer una adaptación en cuanto a lo que es alimentación, transporte, y no se les brinda eso. Entonces, realmente continúan limitadas porque están dando su intelectualidad, pero en contra de cómo sobrevivir, cómo alimentarse bien, o sea, la lucha diaria. Entonces, pues tampoco les va a hacer que se desarrollen bien. Y el presupuesto que influye mucho a nivel de investigación. Entonces, ese sería como un resumen de lo que pudimos compartir los compañeros que estuvimos ahí en el grupo. Muy nutrida la discusión, Jenny. Muchísimas gracias por todos los elementos que nos compartes. Voy a seguir con manitos levantadas y luego paso al chat, ¿les parece? Carlos Delgado tenía la mano levantada. Carlos, ¿qué nos quieres compartir? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, en particular el grupo donde me tocó compartir, éramos todos peruanos, entonces teníamos una idea un poco, o sea, lo que queremos rescatar es que los temas que son tendencia es producción científica. Siempre mencionamos también el tema de la contaminación ambiental, también algo que ha sido y es tendencia en los 2 últimos años es el aumento de protestas ciudadanas, más que nada por un tema social y político. También consideramos importante que el 5G viene con mucha fuerza y con ello el desarrollo de inteligencia artificial para solucionar algunos aspectos tecnológicos viene hablándose bastante. Y por último, ¿cómo se implementaría el Internet de las cosas? Ok, muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a pasar aquí al chat que también está bastante nutrido. Dicen... algunos chats sobre los videos. Aquí dice el tema de la inmigración. César yo estuve en el grupo de César y César planteaba el tema de la inmigración. No sé si nos quieras ampliar, César. Sí, Ana. Bueno, quería comentarles acerca de ese tema de impacto. Bueno, entre tantos. Este tema creo que nos afecta a muchos países latinoamericanos también, pero es un tema mundial. Estamos hablando de más de 200 millones, casi 300 millones de personas que son inmigrantes en el mundo. Y las regiones mayores pues están en Europa, en Asia, y hay una porción de más o menos 11 millones hasta el año 2019, que es la región de América Latina. El impacto que tiene de este problema de la inmigración está en el campo económico, en el campo social, en el campo cultural, y afecta tanto en sentido positivo y negativo, porque hace ver las deficiencias que tenemos en nuestra región para asimilar a los profesionales que están inmigrando, porque de las estadísticas que rápidamente pudimos ver, el 74% de la población que inmigra son personas profesionales, son personas que tienen la capacidad de poder trabajar, ¿no? Entonces, y muchos de ellos con profesión. Entonces, ahí se veía el tema de cómo destrabar las burocracias y los procesos y los entrampamientos en los que viven nuestros países, haciendo uso de la tecnología y de buenas prácticas en ingeniería para poder reformar todos esos procesos que son bastante engorrosos y que se han desnudado totalmente con la pandemia, como mencionaban otro grupo. En la pandemia hemos visto que nuestros sistemas sanitarios han fallado totalmente y es el mismo síntoma que tenemos con los temas de inmigración, cuando muchos inmigrantes no pueden conseguir sus documentos, cuando están de manera ilegal porque no hay una forma en la que se le pueda incluir
igual hemos vivido en el sistema sanitario y todos son procesos que tienen que necesariamente ser rediseñados, aligerados, mejorados totalmente, y en los cuales creo que hay un campo bastante amplio para poder investigar y para poder desarrollar, especialmente con el apoyo de las universidades hacia el sector público, o hacia los sectores públicos que tienen una buena responsabilidad en este tema, ¿no? Eso básicamente es lo que hemos comentado. Muchísimas gracias, César. Muy buen representante del grupo 7. Alison Nicole nos dice, en nuestro caso, el impacto del COVID-19 en el ámbito de la economía y cómo se podría controlar en una nueva ocasión. Miguel dijo, en nuestro grupo se consideró como la mayor temática de impacto el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo. Julio León dijo, inteligencia artificial y su impacto en la micro y macroeconomía. Además de su impacto en el aspecto social, como las nuevas formas de trabajo, los horarios de trabajo, la complementariedad del universo virtual con el mundo real. Y ya después agradecimientos a todas las personas que participaron exponiendo sus puntos. ¿Por qué esa pregunta? Vamos a retomar la presentación, si me haces el favor, Julio, porque lo vamos a concatenar esas dos preguntas que hablábamos del impacto con los otros dos aspectos que vamos a desarrollar para que podamos llegar y tener buen tiempito con las herramientas que quiero compartirles. Una de tantas, hay muchas herramientas, pero quiero compartirles un par de herramientas interesantes para también responder a muchas de las inquietudes que quedan sobre, bueno, esas son todas las temáticas, pero ¿y cómo las abordamos? César, tú podrías entonces, Juan, proyectar la presentación, por favor. Ahí ahorita. Gracias. Muchas gracias. Después de esta breve reflexión, porque ustedes pues, pueden saber que a través de esas preguntas podemos, digamos, tener toda una charla, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos va a guiar frente a otro aspecto. ¿Sí? Un aspecto que también va muy concatenado frente a el impacto, que es la lectura de entorno. Y frente a esa lectura de entorno, vamos a ver varios aspectos. El entorno como tal, digamos, configurado como si fuera un ente vivo, tiene agentes, ¿sí? El entorno como tal tiene un territorio. Una complejidad cada vez mayor. Lo veíamos a través de no solamente el tema de la pandemia, sino también como la pandemia, y me encantó esa palabra, yo decía, resaltó todas las problemáticas con las que veníamos. César decía, desnudó todas esas problemáticas y amplió su complejidad frente a cómo se pueden intervenir y cómo se pueden, digamos, pasar a un estado de mejora dentro de lo posible, ¿sí? Todo entorno tiene una intención, ¿sí? Y también todo entorno tiene una ética o una moral, diferenciando ambos aspectos, dado que una es universal y la otra puede estar enmarcada en aspectos menos universales y más personales. Entonces, como tal, la lectura de entorno como ingeniero nos debe llevar a tener muy en cuenta todas estas visiones, la visión desde los agentes, la visión desde el territorio como un todo, la configuración de las complejidades y también cómo se relaciona cada uno de esos aspectos, para lo cual luego hablamos de una complejidad global, la intención que se tiene desde las voluntades individuales cuando se conjugan en voluntades ya grupales, comunitarias o sociales, y la ética o la moral que rige ese entorno. Porque vamos a ver que las investigaciones y los desarrollos van a tener que responder a los agentes, al territorio y sus características, a la complejidad, también a la intención del territorio, pero también a la parte ética y moral, porque puede ser que una alternativa no sea viable porque va en contra de un principio vital o universal o frente a una configuración moral que haya en el territorio, ¿sí? Entonces, como ingenieros tenemos que aprender a leer ese entorno en el que o estamos llegando para implementar y tratar de desarrollar alguna alternativa o en el que estamos inmersos, que nos está afectando y al que queremos también intervenir desde nuestro saber. Juan, vamos a la otra, por favor.
Y les traje un concepto bien interesante que nosotros conocemos como ingenieros como costo-beneficio. Pero en el entorno, digamos, de diseño, la parte de la economía, se traduce como el trade-off. Y ese costo-beneficio tiene que ver mucho con lo que nos dice Charles Darwin sobre cuál es la especie, ¿no?, la cual va a sobrevivir, ¿sí? Entonces él dice, no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, es aquella que más se adapta al cambio. Y si ustedes ven, solamente este año hemos tenido cambios sucesivos y constantes en muchas de las cuestiones que para nosotros antes eran habituales, y hemos tenido que migrar a otros estadios, ¿sí? Y esos estadios traen también sus complejidades. Entonces, como ingenieros, siempre tenemos que tener en cuenta el costo-beneficio de nuestras investigaciones y de las soluciones a las cuales queremos llegar, para que esa implicación entre lo que se debe invertir, no solamente en dinero, sino en tiempo, en energías y voluntades frente a esa alternativa que estamos tenga un beneficio que por lo menos conlleve a que haya una paridad entre uno y el otro, ¿bien? Para que ese costo-beneficio conlleve a nuevos estadios más sostenibles. Siguiente, Juan. Gracias. Y es importante frente a la investigación con impacto estratégico el darnos cuenta que nuestras investigaciones se configuran en especie de prototipos de los cuales nosotros podemos generar procesos de aprendizaje, y qué interesante sería frente a esa concepción de que el cambio es un proceso, poder llevar esas conclusiones y esas alternativas y esas lecciones aprendidas obtenidas y esas victorias tempranas que nos dan esos prototipos o esas investigaciones a pequeña o mediana escala, ya a planes de desarrollo, por ejemplo, en donde ya tengan unas implicaciones gubernamentales más importantes, más amplias, con un mayor impacto y un mayor alcance, que también luego puedan alimentar políticas públicas. En la semana anterior estuvieron los pares del Ministerio de Educación en la universidad donde trabajamos Ximena y yo, una de las preguntas era, ¿cuáles de los egresados y de los investigadores tienen implicaciones en las políticas públicas del Valle del Cauca? ¿Cuál de estas investigaciones que ustedes han desarrollado han tenido alguna implicación, algún impacto que haya llevado a alimentar una política pública, un plan de desarrollo? ¿Cuáles profesores y quiénes participaron en los planes de desarrollo que se han generado para el tiempo gubernamental en Colombia? Cada vez que llega un nuevo periodo gubernamental y con ellos nuevos gobernantes, ellos deben desarrollar planes de desarrollo, y esos planes de desarrollo deben ser participativos. Deben serlo, en el papel lo dice. Muy pocas personas ejercemos ese derecho, y la academia es cada vez más llamada a implicarse en estos procesos de configuración de políticas públicas y planes de desarrollo a través de las conclusiones que las investigaciones que han desarrollado derivan y presentan con datos y hechos certeros. De allí el primer gran elemento de una investigación con impacto. De ahí el segundo gran elemento para la presentación de resultados que desde la academia conlleven y beneficien a cambios positivos en nuestra sociedad. Siguiente, Juan, por favor. Y para hablar de políticas públicas y tener como un marco general, traje la definición del profesor Carlos Salazar Vargas, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la universidad más grande de nuestro país, una universidad pública, que, digamos, tiene unas implicaciones en investigación importantes, bastante importantes frente al hacer académico en nuestro país. Y él dice, mire, las políticas públicas son acciones para mejorar la condición humana, resolver inequidades y corregir ambientes mediante la transformación del entorno. Entonces quise traer a colación esta definición porque va muy de la mano de lo que hemos estado discutiendo. A través de la investigación de impacto podemos transformar entornos mediante o respondiendo a las inequidades que caracterizan nuestra región, corrigiendo ambientes en donde vemos que hay trampas de pobreza, en donde estamos muchos reiterativamente circulando, y por lo tanto no se hace espiral ascendente de cambio. Y además
lo más importante, investigaciones que lleven a acciones, resultados tangibles para mejorar la condición humana. Ese creo que sería una gran definición que podemos empalmar entre lo que es las políticas públicas y lo que se espera de un investigador o de un ingeniero, sea cual sea su orientación. Por más tecnológica que sea, muy seguramente si la orienta de esta manera, va a mejorar una condición humana. Siguiente, Juan José, por favor. Y llegamos al punto de la co-creación, que es un punto muy interesante que quiero compartirles. Vamos a la siguiente, Juan, para que lleguemos al taller. Y en la co-creación en la investigación realmente parte de 5 aspectos importantes, pero sobre todo uno que es la intersección, ¿no? Donde todo configura y da respuesta. Entonces, la co-creación, entendiendo como un proceso en donde los agentes del territorio que veíamos que hacen parte del entorno son vinculados a esos procesos de investigación. Nosotros como investigadores no debemos tener la posición de aquellos que tienen la verdad, sino aquellos que la buscan, la co-crean con aquellos que están en el entorno al cual queremos influenciar o en un nuevo estadio, pero no solos. Los nuevos estadios se dan mediante elementos de co-creación, pero también elementos de aprendizaje. Por eso el primer gran elemento de la co-creación es la identificación de las fuentes sistémicas de las problemáticas que queremos intervenir. Todo proceso de investigación debe partir de una identificación de fuentes sistémicas de problemáticas, sean actuales o derivadas de otras problemáticas que en el largo del tiempo se han presentado y se han maximizado. Nuestra región sabe de eso, sabe de problemáticas que no se han solucionado de la mejor manera o no han tenido continuidad en su solución. Entonces se vuelve como una bola de nieve que cada vez es más grande. Y por eso encontrar la causa raíz es tan complicado. De ahí lo importante de la coherencia que tenga esa búsqueda de las fuentes sistémicas de problemáticas para que a través de esa coherencia frente a todos esos atributos que vimos del entorno, nuestra propuesta investigativa lleve a opciones viables, sostenibles, pero también que se adapten y sean adoptadas por los agentes del territorio. También es importante dentro de esa co-creación un elemento de la optimización de recursos que se concatena con el concepto de activo, entendiendo activos organizacionales, territoriales o comunitarios como aquellos aspectos con los que ya se cuentan, ¿sí? Muchas veces tenemos tanta riqueza, digamos, a nivel medioambiental que se nos volvió paisaje, ¿sí? Nuestra riqueza hídrica se nos volvió paisaje. Y cuando algo tú no vuelves paisaje, no lo valoras, no lo cuidas, no lo preservas. Entonces, es importante frente a esta mirada del desarrollo basado en activos, es una orientación mediante la cual decimos, miren, ustedes o nosotros contamos con elementos con los cuales podemos apalancar estos procesos de investigación. Pero esos tenemos que determinarlos de manera conjunta en esas 3 escalas, los activos o las posibilidades tangibles, reales y actuales a nivel organizacional, a nivel territorial o a nivel comunitario. Cuando uno hace este tipo de reflexiones con las comunidades, por lo menos en el Caquetá, llegamos a esa conclusión. Las riquezas hídricas, las riquezas mineras, las posibilidades como territorio estratégico eran tan, digamos, del día a día que ya no se valoraban. Y muy seguramente ese ejercicio micro que se vivió en Caquetá se vivió en toda Latinoamérica. Y otra cuestión muy importante frente a la co-creación, los ciclos de aprendizaje. Eliminar el paradigma éxito-fracaso y conllevarlo más bien a un paradigma de aprendizajes y lecciones aprendidas rápidas que nos permitan tomar decisiones con esas lecciones aprendidas rápidas y resaltar las victorias tempranas que nuestras investigaciones puedan ir implementando o desarrollando en la medida que ese proceso o ese ciclo de aprendizaje es preservado desde nuestra mirada como investigadores, pero también desde nuestra mirada como agentes del entorno. En la medida que los otros agentes del entorno se vinculan a nuestra investigación, podemos salvaguardar ese ciclo de aprendizaje.
y lo salvaguardamos a través de voluntades constantes y sostenibles en el tiempo que permitan abordar esas fuentes sistémicas. Quería resaltar de esta gráfica que hablo de fuentes sistémicas, es decir, aquello que concatena frente a una misma situación, aquellas causas que conllevan unas consecuencias, pero que a su vez esas causas se relacionan de manera consecuente, haciendo un mayor impacto en la problemática que como investigadores queremos abordar. Siguiente, Juan, por favor. Y quise traer a colación al señor Otto Scharmer, un profesor del MIT. Él trae una metodología que a mí me encanta, se llama Teoría U, ya la vamos a ver, y es la primera herramienta que quiero compartirles. Seguramente algunos de ustedes o todos ya lo han escuchado, pero quería traerles a colación de la co-creación, porque él básicamente lo que dice es, mire, mediante 5 fases que ya vamos a describir, podemos desarrollar un prototipo y lo podemos trasladar a una investigación de tal manera que abordemos esas fuentes sistémicas de problemáticas actuales y podamos llevarlas a un análisis mucho más, digamos, profundo desde la lectura del entorno y mediante una mirada hacia el impacto que esa solución o soluciones que vayamos a plantear puedan tener. Siguiente, por favor, Juan. Esa teoría U, entonces, básicamente lo que dice es, mire, parta de una intención común. La intención común en un territorio frente a un cambio que quiera hacer, la intención común en un programa académico en el que usted es investigador frente a un problema que quiera abordar, la intención común frente a eso que usted quiere desarrollar como investigador y cuando hablo de común es únase con otras personas o busque a aquellas personas que también tienen esa intención. Si estamos hablando de un territorio, muy seguramente ya están reunidas frente a una intención, resáltela, porque muchas veces se pierde, muchas veces se diluye en el día a día. Después de eso, empiece a observar, a investigar, a llegar a, digamos, esos estadios o lugares de mayor potencial en donde a través de esa observación acuciosa e investigativa usted pueda encontrar que encuentra puntos detonantes, es decir, hagan de cuenta como ese efecto de un lago que está supremamente calmo y ustedes lanzan una piedrita y empiezan a generarse estas ondas. De esa misma manera, nuestras investigaciones de impacto pueden, a través de llegar a estos lugares de mayor impacto o a esos estadios en donde hay mayor impacto o las causas que mayor impacto puedan tener en la problemática que queremos abordar. De esa manera, podemos entonces generar la optimización de recursos de la que hablábamos en la presentación anterior y además de eso, generar las lecciones aprendidas y las victorias tempranas que tanto necesitamos para que la dinámica de investigador no se vuelva algo que sea muy dispendioso y que se pueda perder la motivación frente a la temática o la fuente sistémica que queremos abordar. Después de eso es conéctese con aquello que esa fuente sistémica le está a usted diciendo que como investigador le llama la atención, aquello que usted considera que a través de abordar esa fuente sistémica puede aportarle a su comunidad, a su organización, a su universidad, a su instituto o a su territorio. Y posteriormente haga pequeñas acciones que configuren en un prototipo y prototipos de aquello que usted quiere ver nuevo en ese entorno, ¿sí? El prototipo es ese ensayo que usted hace de manera salvaguardada, segura, comunitariamente, que responde a esa intención común. Entonces, mediante esos prototipos, que son acciones que pueden tener una, digamos, una realidad o una vivencia corta, pueda derivar a esas lecciones aprendidas para tomar decisiones rápidas y que le permitan hacer los cambios que usted necesita o quiere implementar frente a ese futuro cercano al que quiere llegar. Y evolucione, ¿sí? Incorpore eso nuevo que usted propuso al ecosistema y mire a ver qué pasa. Tenga la posibilidad desde su investigación de incorporarlo y a través de esas lecciones aprendidas y esas victorias tempranas ir generando procesos de monitoreo para establecer si efectivamente eso que usted hizo como prototipo, cuando ya entra en el ecosistema ya macro, está generando lo que usted está buscando como investigador. Vamos a la siguiente, Juan, por favor. 4 niveles de respuesta ante el cambio. Entonces, básicamente,
Una muy importante es tener una fuente de energía, inspiración y voluntad que lleve a un repensar, ¿sí? Un repensar de lo que queremos, un futuro posible desde la investigación. La parte del pensamiento, estamos en una época en donde todo el mundo está hablando de repensarse, de resurgir de las cenizas, de ser resilientes frente a una pandemia que ninguna organización tenía en su direccionamiento estratégico y que muy seguramente muy pocas personas tenían como algo que nos iba a alcanzar de una manera tan rápida. Entonces, pasar de la fuente de energía, de esa inspiración que te da la investigación, pasar al pensamiento y empezar a través de ese pensamiento a generar procesos de rediseño frente a eso, sistémica que estás abordando para que a través luego de procesos y nuevas estructuras puedas conllevar una acción que lleve a dar respuestas rápidas por medio de los prototipos y de tu investigación como tal, al incorporarlo posteriormente al ecosistema o entorno que te está circundando. Sigamos, Juan, por favor. Pero, ¿qué es prototipo? Hemos hablado de qué es prototipo, entonces yo les traje 3 definiciones. La que más me gusta es la que está en el cuadrito, que fue la que hicimos con los líderes campesinos con los que trabajamos en Caquetá. Ellos dijeron, mire, para nosotros un prototipo es una solución creada mediante un proceso colectivo de aprendizaje, ¿sí? Que nos permite explorar el futuro que queremos, ¿sí? Entonces, esa definición nos la dio todos los campesinos con los que trabajamos durante 5 años en el laboratorio, después de generar más de 30 prototipos de toda índole ambiental, social, económico, tecnológico para la zona, ¿sí? Pero también hay 2 institutos importantes, el Presensing, que es el instituto del profesor Otto Chalmers, del cual hablamos anteriormente. Entonces, ellos dicen, mire, el prototipado le permite a usted trasladar una idea o un concepto a la acción experimental. Experimente con un niño esa investigación, vuélvala algo que lo lleve a usted a experimentar, a cambiar variables, a establecer escenarios, a establecer lecciones aprendidas y luego, mediante la conexión con esa fuente de inspiración que usted tenía frente a esa investigación, mire si el futuro que usted al que quiere llegar lo va a lograr mediante la implementación de esos prototipos, ¿sí? Ellos dicen, mire, hacer prototipos es explorar el futuro haciendo, ¿sí? Haciendo, explorando, investigando, y esa es la investigación de impacto que ellos proponen. Y también nos vamos al Instituto IDEO, que es británico. Ese instituto también habla de lo que es hacer prototipo y es hacer soluciones tangibles. Muy importante en las investigaciones de impacto, soluciones tangibles que de manera económica, ¿sí? Hablamos de un prototipo que sean acciones de corto plazo para que no se necesiten grandes inversiones para poderlo llevar a cabo, nos permitan unos aprendizajes rápidos. Importante esta parte del aprendizaje rápido, para que podamos establecer soluciones frente a lo que necesita el mundo en un mundo tan complejo, pero que tiene unos cambios tan sustancialmente rápidos, ¿sí? Entonces, estas 3 definiciones nos están dando elementos frente a lo que es una investigación de impacto, frente a, digamos, el paralelo investigación de impacto desde el prototipo y desde el prototipaje como tal, entendiéndolo como esas soluciones, esas acciones siempre orientadas a encontrar soluciones y sobre todo aquello que nos permite llegar a ese futuro o a esos escenarios futuros posibles a los que queremos llegar mediante esos cambios en el ecosistema. Siguiente, Juan, por favor. Pero ¿cómo lograrlo? Pues porque es muy fácil de pronto estar hablando de, sí, haga prototipos, haga investigación de impacto, tenga lecciones aprendidas. Entonces, vamos a hacer un pequeñito taller en lo que nos queda. Quiero presentarles una herramienta que personalmente me encanta. No me canso de presentársela a mis estudiantes a todos los niveles, en pregrado, maestría, especialización, y quiero presentárselo a ustedes también. Siguiente, Juan, por favor. Primero, tengo un referente de impacto, ¿sí?
Referentes hay muchos. La humanidad desde hace mucho tiempo viene buscando referentes que unan voluntades, pero sobre todo que tengan una posibilidad de casi que estandarizar, por así decirlo, esas voluntades, ¿sí? Y entonces vemos una parte, en la parte de arriba, vemos las los primeros pinitos que hubo frente a una problemática ambiental que es supremamente tangible, que ahorita está minimizada por el COVID, pero que el COVID fue una de las causas de esa pandemia y va a ser también el que resalte las futuras pandemias que nos pueden estar acompañando como especie. Y abajo, y me encantó que uno de los grupos lo nombró, están los objetivos de desarrollo sostenible. Tener referentes de impacto frente a proposiciones a nivel global no solamente nos permite tener investigaciones que estén alineadas con una visión global, sino que también nos va a permitir tener fuentes de financiación frente a la sustentación de esas investigaciones. También campos para presentar resultados, porque cada vez que se dice que una investigación está aportando a este o este otro objetivo de desarrollo sostenible, permite que haya nuevos canales de comunicación. Y además de eso, trayendo a colación lo que hablábamos de las políticas públicas y los planes de desarrollo, cada vez más son más los países que están vinculados al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible que nos llevan hasta el 2030, frente a la necesidad de nuestra especie de minimizar esas grandes brechas que a nivel mundial se están presentando. Entonces, primero, tengan referentes de impacto. Y un referente de impacto que en este momento está vigente por esos tres aspectos que son vitales en una investigación: un marco teórico que lo sustente, fuentes de financiación que están orientadas a esas temáticas y canales de comunicación para la divulgación e intercambio de experiencias mediante los objetivos de desarrollo sostenible. Se puede tener un referente bien, bien importante. Siguiente, Juan, por favor. Y esta herramienta es una herramienta que me encanta, es la que yo les decía que quiero que compartamos. Es de un instituto en el que está allí el enlace. Y realmente es una herramienta que me encanta porque aplica para muchas cosas. Si su investigación es frente a modelos de negocio, esta le aplica. Si usted lo que está haciendo es una investigación científica de laboratorio, esta le aplica. Le aplica para cualquier tipo de investigación, sea cualquiera la rama que usted esté desarrollando, porque básicamente conjuga tres principios, los tres principios de desarrollo sostenible. La parte verde más oscura, que es la parte medioambiental, la parte de la sociedad y la parte de la economía, que es la parte más amarilla. Pero también esa herramienta vincula muchos otros elementos desde el propósito, ¿sí? Desde el propósito, y genera preguntas sobre qué tanto valor tiene esa investigación que tú estás desarrollando frente a las personas, los procesos y el entorno como tal que tiene esa investigación. Entonces, yo les quiero proponer algo. Juan, ¿podemos pasar a la siguiente? Por favor. Que hagamos un pequeño taller, de pronto no alcanzamos los 30 minutos, pero sí de pronto que hagamos una discusión, pueden ser en los mismos grupos, utilizando esta herramienta. Yo la herramienta, permítanme, yo se las hago llegar por les voy a hacer llegar el enlace, porque de pronto la ven muy pequeñita en la presentación, y hacemos la discusión, si les parece bien, mientras Juan nos forma de nuevo los grupos, si les parece bien. Son las 5:42. Démonos, nos va a tocar poquitico tiempo, démonos 10 minutitos para poder despedirnos de manera debida y que puedan ustedes también reconocer la herramienta, ¿les parece? Y aquí está el enlace. Entonces procedemos 15 minutos a las salas para que el tiempo sí nos va a dar. Nos va a quedar unos minutos de despedida. Ah, bueno, señor. Muchas gracias. Yo aquí ya les envío la fuente para que tengamos toda la herramienta. Un poquitito más grande porque pronto tal vez ahí se vea. Recordar que tienen que llenar la asistencia. Ya por el grupo, por los grupos y también por el chat se ha estado repartiendo el link, no se olviden. Entonces acá la profesora ya pasó el link, ahí lo pueden ver en el chat. Sí, ahí está. Allí le damos clic en el enlace, nos abre la página
del instituto que hizo este Canvas, es realmente un Canvas, yo le llamo el Canvas ampliado, y voy a pasar por cada uno de los grupos, los que alcance por lo menos este ratito, como para ver si ya lo lograron abrir, si tienen alguna inquietud, ¿les parece? Entonces, Perfecto. Juan, Entonces creo que ya nos procedemos a los podemos. grupos. Vale, si quieres a mí me puedes dejar fuera para yo poder estar entrando y saliendo. Perfecto, Si eres tan entonces amable. ahí no acepte usted, profesora, la invitación. Ah, Ahí, perfecto. entonces, ahí vamos. Gracias, Juan. En caso le lleve directamente, ahí le da la opción nada más salir del... Salir, llegar. Ajá. Ajá. Perfecto. Porque implementa algunos elementos como los servicios ecosistémicos, como el stock biológico, que se puede ver afectado o no por las diferentes acciones que ustedes estén desarrollando o proponiendo en sus investigaciones. Y además, porque tiene un componente también que nos lleva al trade-off, o sea, al costo-beneficio del que estamos hablando desde el inicio. Entonces, yo los invito a que hagan realmente una búsqueda interesante de frente a esta herramienta. Hay varios videos que hablan sobre cómo desarrollarla e implementarla, y ahorita al final yo les comparto mis datos para que si tienen dudas o inquietudes, pues con muchísimo gusto me pueden escribir para que podamos compartir impresiones sobre esa herramienta. Pero realmente quería compartírsela para que por favor la hagan parte de su portafolio como investigadores, como ingenieros, como futuros gerentes, como cualquiera de los diferentes roles que como ingenieros se puedan tomar en la sociedad. Tener muy en cuenta esa herramienta como una hoja de ruta que les permite tomar decisiones consensuadas frente a un territorio que nosotros somos, digamos, más que bendecidos por haber nacido en este territorio, y es de nuestra obligación el poder tomar decisiones que tengan sentido frente a esa bendición de haber nacido en un territorio tan próspero, tan llena de posibilidades y sobre todo que está llamado a ser el centro de muchos cambios a nivel ambiental y social a nivel global. Es básicamente ese es como el mensaje. Juan, ¿podríamos ver la siguiente? ¿Es tan amable? Frente entonces a la herramienta, llamarlos a que por favor la tengan muy en cuenta con sus diferentes aspectos, y como les digo, cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto me pueden escribir para que podamos conversar y hacer las diferentes discusiones frente a su potencial. Ya para despedirme, pues quiero compartirles una foto que me encanta, que es la siguiente, son las manos de doña Gloria, una campesina que fue la más pilosa, de las más pilosas en la creación de los prototipos en el laboratorio. Una mujer que en ese momento nos estaba escribiendo una carta que para mí es supremamente valiosa y la tengo muy guardada. Terminábamos el proceso del laboratorio y las manos de esta chamana, ella me decía que ella era rebelde porque se supone que las mujeres no podemos ser chamanes. Ella primero fue enfermera, después aprendió todo el tema del chamanismo, y esas manos pues siempre me han representado para mí y significa para mí a través de la representación de doña Gloria y todo ese esfuerzo y el amor por la tierra, lo que nosotros como investigadores debemos retribuir por haber nacido en este territorio tan bendecido. Y pues darle las gracias por este espacio, por haberme escuchado. Podemos seguir hablando de muchísimos otros temas y por eso pues la siguiente slide le tenía yo una invitación, si me haces el gran favor, Juan, de pasar la presentación. Bueno, quería invitarles a que hay muchas más herramientas que puedo compartirles, invitarles a que sigamos en contacto y sobre todo que sigamos construyendo región en conjunto. Entonces ahí está mi correo electrónico y en las redes sociales pueden buscarme con mi nombre completico. Lo puse tal cual, Ana María Villar Uribe. Con muchísimo gusto estaré muy atenta a cualquier inquietud, pregunta o recomendación que tengan frente al desarrollo de estas herramientas o de otras que ustedes conozcan y que podamos complementar y conjugar y co-crear conocimiento. De antemano agradecerles por estas 2 horas, espero que haya sido de su provecho y les agradecería que me den también sus opiniones frente al espacio y me hagan una retroalimentación
frente a lo que pues trabajamos este ratito que estuvimos juntos. Se los agradecería de verdad. Ana María, mil gracias, por Dios. Estamos aquí. Esperen, yo como un poquito la cámara porque se ve una luz. Hoy ando muy folclórica, les voy a mostrar un poquito. Mi camiseta. Ah, muy bien. Muy pacífica hoy, ando muy pacífica hoy. Nosotros siempre al final prendemos las cámaras. Gracias, Ana María. No pude estar en toda, tengo que confesarlo, porque el internet hoy me ha fallado como no ha podido y me han entrado muchas llamadas. Pero yo igual confío en que lo que hayan visto con Ana María está súper. Uy, ¿qué Andrés? Siempre ponemos la foto al final, por favor, para que tomemos la foto final con nuestra queridísima Ana María, por favor, todos aprovechen que esto no se ve todos los días. El mar, Natalia, Stephanie, Abel, hola a todos, Diego, Luis, Diana, Juan, Marco, Rolando, Rurus, Neira, Sheira, Edson, que siempre nos colabora, Lara, Caballero. Hola a todos. Me dicen cuando ya estén tomando la foto. Y por favor la comparten. Edson por ahí, ¿no? Sí, Edson está por ahí, ya lo vi. Genial. Para poder generar investigación, generar espacios colaborativos, va a haber muchas más dinámicas los fines de semana y poco a poco se va generando toda esta red de contactos, porque aquí inclusive hay investigadores profesionales, hay de distintas empresas que también nos han estado comentando acerca de las iniciativas que existen problemáticas a nivel de sus ecosistemas de producción y que de repente en el programa existan distintos investigadores que logren abordar estas problemáticas. Ya nos iremos contactando con todos, avisándoles de estas oportunidades. Perfecto. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tú nos colaboras mucho, eres muy, muy, muy eficiente. Sí, yo necesito un monitor como Juan. Un monitor como Juan. De verdad, muchísimas gracias, Juan. De verdad, muchas gracias por tu colaboración. Y pues bueno, también quisiera recibir como una o dos retroalimentaciones por parte